Hey, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Un abrazo grande para todos los que me regalan su tiempo, su apoyo y su credibilidad. Y estoy contento de poder estar una vez más acá en mi canal de YouTube en un capítulo más de lo que sería dialogando de la vida con, en este caso, con una persona muy importante para el mundo atlético nacional porque lideró y nos dio nada más y nada menos que dos títulos que están anotados en nuestro palmarés y los cuales son imborrables para nuestra historia. Entonces hoy me acompaña acá en mi casa y en mi pequeño museo el profe Quintabani, a quien saludo con mucho aprecio, porque tenemos una relación muy cordial y muy bonita desde hace muchos años y a quien recibo con mucho agrado en mi casa. Profe, ¿cómo estás, hermano? Felipe, un gusto estar aquí acompañándote en tu espacio, muy agradable. Y como siempre, hablar de fútbol y hablar de Atlético Nacional para tanta gente que seguramente te sigue, es un placer. Profe, muchas gracias, hermano. Casi que nos gastamos ya todo el podcast detrás de cámaras hablando de tantas cosas tuyas que vamos a ver cómo las podemos acá restablecer para la gente. Y, profe, no, contento de tenerte acá. ¿Quién creyera que en esa época, 2006, 2007, 2008, pudimos conquistar cosas bonitas con un equipazo que teníamos y en una temporada pues que es inolvidable? Pero antes de ir a eso, profe, quiero preguntarte cómo está tu vida hoy en día. Yo lo último que recuerdo ahí en medio de la cultura general de ver el deporte colombiano, el fútbol colombiano y todo, es haberte visto en el Quindío. Eso es lo último que yo vi. ¿Qué ha pasado en estos últimos años, profe, para vos? Mira, sí, estuve 4 temporadas en Deportes Quindío, tuvimos un ascenso que fue muy importante. Y en los últimos tiempos he estado viajando, he estado yendo varias veces a Estados Unidos, donde estuvimos con gente amiga que me invitaron para clínicas y ese tipo de cosas. Estuve en Miami, en Tampa, estuve en Austin, en Bastrop, estuvimos en Tulsa. Sí, varias cosas así que tienen que ver lógicamente con lo nuestro, con lo del fútbol, ¿no? Qué bien, profe, qué bien. Pero estás activo para dirigir, o sea, a la espera de que pueda surgir algo, o estás ya un poco distante de la dirección técnica. No. Uno no está distante nunca, Pipe. Mientras uno tenga ganas de batallar, ganas de Claro. luchar, ganas de estar actualizándose siempre. Aparte, yo digo que uno tiene la virtud de tener la experiencia. Creo que empezamos viendo aquello que se llamaba el control remoto por televisión, Sí. para poder cambiar el televisor, y llegamos hoy hasta este tema tan fantástico con la inteligencia artificial. Sí. O sea que todo ese tipo de cosas la tenés incorporada en la vida, y con el fútbol pasa lo mismo. Es decir, tenés incorporado desde un sistema que se jugó mucho tiempo, y las evoluciones que tuvo posteriores. Así es, profe. Bueno, profe, me gustaría ir a tus inicios. Yo creo que el 90 y pico por ciento de los hinchas de Nacional que te recordamos, no tenemos una trazabilidad de cómo fue que llegaste ni a Atlético Nacional ni al fútbol colombiano. Entonces lo que hay que decir es que vos eras un arquero que tuvo su paso por River, por Argentinos Juniors. Enseguida me decís qué más. Contame cómo fue como esa época tuya como juvenil y cómo fue que alcanzaste a tener la repercusión necesaria para aterrizar en Colombia. Claro, mira, yo hice mis divisiones menores en River, ¿cierto? Una academia fantástica, un club fantástico, un club adelantado en todo sentido. Estando en primera ya división, pasé a Argentinos Juniors. Y de Argentinos Juniors, que tuvimos hasta el 77, tuve una gran temporada, 2 años y medio en primera división también. Y ya vine para el Caldas, ¿no? Y ese tiempo, Pepe, casi no había empresario, ¿no? Quizás el mismo empresario eran los mismos jugadores que te podían recomendar como tal. El Caldas en ese tiempo lo dirigía Gilberto Osorio, ¿cierto? Que tiene que ver con la historia nacional Sí, de ese totalmente. tiempo. Ajá. Y había jugadores en el Caldas como
Torres, como Gallego, como Chichi Molina, Gaviria. Había jugadores que tenían mucho que ver, siento, con el fútbol de Antioquia, y tenían un gran equipo. Jugaba Carmona también en ese equipo. Y los extranjeros eran argentinos, eran Tardivo, Gómez, Carra y Del Río. Y en Víctor Hugo del Río. Víctor Hugo del Río. Ajá. Y bueno, y comentó que querían traer un arquero, y bueno, ellos me referenciaron a mí, especialmente Tardivo, con el que habíamos jugado juntos en Argentinos Juniors. Además, Tardivo hacía pareja con Peckerman en ese tiempo en Argentinos Juniors. Y bueno, fue así que me llamó el presidente, y eso fue por teléfono, ¿cierto? Después de todo el interés que tenía, dijeron: andá mañana por Avianca, retirá el pasaje y vení. Y ahí no había firma, no había nada, había lo que se creía la palabra, ¿no? En ese sentido. Y, profe, pero entonces, esto es porque los argentinos que te recomendaron te conocían, pero es porque fuiste protagonista, tuviste un rendimiento óptimo mientras estuviste, sobre todo en Argentinos Juniors, ¿cierto? O sea, Sí. porque me contabas ahora de una situación que me sorprendió, y es que en algún momento obtuviste una calificación de 10 en el gráfico. ¿Eso fue como arquero de Argentinos Juniors? Fue como arquero de Argentinos Juniors. Yo ya estaba en el plantel de River, y en River te preparaban, te adelantaban en la vida, te fortalecían, ¿cierto? Ya con 17, 18 años nos mandaban al plantel de primera división, ¿cierto? De A4, de A5, nos íbamos ganando la estadía con rendimiento, ¿no? Y entonces te acompañaba ese rendimiento con esa maduración que daba. Entonces uno iba al vestuario y se encontraba en ese tiempo con el Loco Gatti, con Amadeo, con el Zurdo López, con Onega, con el Mono Más. Es decir, eso te servía para darte una fortaleza, una experiencia. Y luego pasé a Argentinos Juniors, ¿cierto? En un pase que se hizo de Dardurcevic, que lo deben conocer porque tiene que ver, jugó en Nacional, el defensa centro, que pasó a River, y en la transferencia pasó también el pase mío hacia Argentinos Juniors, ¿no? Y ahí, bueno, tuve la virtud de mostrar mis capacidades, de ser el mejor arquero del campeonato argentino, el campeonato metropolitano, por encima de grandes figuras, como era Gatti, como era Filiol, como era La Volpe, como era Poletti, hasta Cejas jugaba en ese tiempo todavía en Argentino, sí. Santoro, o sea, había gente de una capacidad enorme, ¿cierto? Entonces fui, por encima de todos ellos, yo salí el mejor arquero por puntuación del gráfico. Era una época muy linda, jugaban Valdano, Bocchini, Kempes, Morete, Alonso, Perfumo. Es larguísima la historia, hacía un fútbol muy, muy evolucionado, un fútbol muy maduro. Había digamos que una camada de jugadores extraordinaria en ese sentido. Bueno, profe, y obviamente Diego Maradona. Hablando de Diego, terminamos con el 10. Yo saco en un partido 10 puntos, ¿cierto? Correcto, jugando sí. con Argentinos Juniors, ¿cierto? Eso para mí fue importantísimo, porque no cualquiera saca un 10 puntos y menos en una revista de gráfico, entonces es motivo de orgullo para tenerlo. Y ya pasando a Argentinos Juniors, yo paso en el 74 y ya conocíamos de Diego, ya empezaba, Pipe, Diego, hay un chico que juega, y lo íbamos a ver los días sábados, como teníamos partido, al fútbol antes era domingo a domingo, ¿no? Entonces íbamos los sábados a ver partidos de las divisiones menores, y íbamos a ver en el equipo de los Cebollitas, se llamaba, sí, ¿cierto? Sí. Y veíamos jugar este niño, era magnífico. Y pedía pista, tenía 16 años y subió a primera, y bueno, fue extraordinario lo que hizo. El primer partido salió en el banco, incluso yo ese día estaba en el banco, porque nos alternaban el técnico a dos arqueros que éramos Munuti y yo. Entonces nos iba alternando cada dos partidos, nos iba cambiando, ¿no? Y en ese partido me toca a mí estar en el banco, estaba con Diego, y entró en ese partido contra Belgrano, Talleres de Córdoba, uno de los dos equipos cordobeses fue. Y antes de entrar yo le di un abrazo y le digo: Diego, entrás y no salís más. Qué bien.
Sí, Pipe, digo, vos entrás y era una maravilla, era una cosa increíble. O sea, vos ya lo tenías de los entrenos, de toda la cotidianidad como futbolista. Claro, porque lo seguíamos yéndolo a ver en Cebollitas, que tenía 14, 15 años, y a los 16 años y medio, no tenía, a los 17 debuta en primera. O sea, ya lo suben y está con nosotros. Y era una maravilla verlo entrenar. Vos imaginate las cosas que hacía en un entrenamiento. Sí. No sabíamos, le decíamos, ¿de dónde inventás tanta cosa? Incluso hasta él me pateaba. Yo después te voy a mostrar algo que te va a gustar. En los entrenamientos, como no había preparador de arquero en ese tiempo, era el técnico, el preparador físico y ya no había más. Sí. Entonces el trabajador de arquero casi no existía. Y él juntaba los balones, ¿sí? Y me hacía una especie de peloteo. Y nos quedábamos media hora pateando, ¿viste? Y dale, yo le decía, espera, pegale como un humano, porque si le vas a pegar como Maradona. Sácala de la T porque hasta ya no llega. Claro, no entreno, yo quiero entrenar. No, maravilloso. Fue la verdad que en Diego fue increíble el cariño que le tomamos todos. Profe, porque ahí me haces acordar tengo un amigo argentino, es manager de bandas, él se llama Mundi Epifanio, entonces él me dice que en la época de Maradona, un amigo de él de la Boca le decía, tengo al mejor jugador de la época, lo tengo, es un tal Beto Márcico. Y el amigo mío Epifanio le decía, no, yo tengo al mejor de la época y es un tal Maradona. Sí, entonces me hiciste acordar de eso porque claro, ambos más o menos en la misma posición, siendo Beto Márcico un gran jugador, pero nada que ver con lo que terminó siendo Diego para la humanidad en ese momento. Y ahí, profe, lo que me hace es interesarme que ya me lo dijiste, pero me gustaría que me lo ampliaras, cómo era finalmente ver a un pibito con pelo, por eso el apodo de Pelusa, por todo su pelo más o menos largo, viéndolo hacer las maravillas que después marcaron historia en el fútbol mundial. ¿Vos tenés el recuerdo de cuándo lo viste por primera vez? Sí, claro. La primera vez que lo vimos fue en el vestuario cuando jugaban en los Cebollitas, sí. Un partido de divisiones menores. Y era increíble, tenía un liderazgo, tenía una energía, vos le veías algo distinto. Y jugando, ni te digo, era una máquina inventando. Yo no sé de dónde tenía tanta visión. Esa visión sensoperceptiva que solamente pueden tener los genios, ¿sí? Que recibe la pelota y sabe dónde está el rival, dónde están los compañeros, qué puede producir, si va a ser una jugada personal, si va a ser una jugada en profundidad o una pared. No, algo distinto, y justamente fue eso, el hombre distinto. Así es, de hecho, profe, entonces tiene razón su hermano, en ese momento su hermanito, que no sé si era Lalo, sí, que decía, no, es que mi hermano es un marciano. Sí, de verdad. Es tal cual. Es tal cual, no, es un jugador fuera de sí, no aparecen jugadores así, Pipe, no son normales, sinceramente tienen un desarrollo técnico tan increíble, ¿sí? Y desde la parte emocional de cómo manejar una situación de un partido tan difícil. Fíjate las cosas que hizo en los mundiales, fíjate las cosas que hacía, o sea, lo que hizo en Nápoles, lo que hizo, son jugadores muy distintos, no existen igual. Profe, y aparte de eso, no solo por su destreza y su técnica de la cual estaba dotada, sino además por el corazón y por el espíritu competitivo y su mentalidad, que imagínate ser uno tan bien dotado técnicamente, pero además tener tanta personalidad. Es una combinación letal. No, es que estás haciendo una combinación de una definición de un crack. Exactamente. Físicamente, todo. Emocionalmente, exactamente. Todo. Técnicamente, todo. Exacto. O sea que... ¿Qué puede fallar ahí? No, por eso te digo, un tipo que es muy completo en todo, y realmente el otro tema que es carácter. Porque yo he visto jugadores de mucha técnica, muy hábiles, pero sin el carácter. Dirías vos, profe, pecho fríos. Exacto, sí, pecho fríos. Sí, el carácter, que se ponía el equipo al hombro, el tipo bajaba unos metros más atrás a hacer conexión inmediata con la recuperación de la pelota que hacía el mediocampo, la defensa, y pasaba al ataque. Y pasaba al ataque, era un tren que pasaba, porque lo acompañaban por banda de izquierda, por banda derecha, por el centro, por detrás, lo iban acompañando, y él decidía lo que te dejaba, ahí tomás el gol, te decía.
No, profe, definitivamente hablar de Maradona es un ejercicio medio sin sentido, porque ¿qué más puede decir uno del Sí. mejor del planeta en toda su historia? Como sé que sabes que también soy maradoniano, me dijiste que ahora en un rato me ibas a mostrar algo. Más tarde lo veremos porque sé que le va a gustar a la gente conocer un poco más de la relación del profe Quintani con Diego Armando Maradona. Pero profe, para llegar un poco a lo que significa pues que hayas compartido en una primera instancia con los jugadores de River que mencionaste, después con los de Argentinos que mencionaste, entre ellos Diego, eso hizo que llegaras entonces a Once Caldas, posteriormente al Tolima, profe. Tolima, y como arquero, finalmente vos, profe, te retirás ¿en qué año? ¿Y seguiste viviendo en Colombia o te devolviste? A ver, yo de Tolima paso que habíamos ganado un cupo importantísimo a Copa Libertadores. En ese momento con ese Cocorico Tolima, 81, un gran equipo. Patrocinador de Cocorico. Con Cocorico, sí. La camiseta horrible. Horrible. O sea, estéticamente fea. No. Yo tenía una anécdota con el senador. Sí. En esa época el senador estaba. Claro, idea. Es que, mira, para que haya un equipo ganador tiene que haber un líder que es el presidente ganador. Sí, y el tipo era ganador. Sí. El tipo realmente era increíble en ese sentido. Ya mandaba al equipo en pretemporada a Santa Marta, me acuerdo que era el tiempo que se trabajaba mucho en la arena. Sí. Él en ese sentido era muy inquieto y quería cosas grandes. Y fíjate que armó un equipo para cosas importantes. Bueno, y justo en fin de temporada yo terminé muy alto el nivel mío, muy alto. Y en ese momento me compra el Deportivo Pereira, claro. del cual era dueño una persona de acá de Medellín, que era Octavio Piedrahíta. Sí, claro que Entonces compra ese, y la verdad paga un montón de dinero por mi pase, ¿cierto? Y Camargo me dijo, no, yo te vendí, me mostró el cheque. Y no había vuelta. Ya en ese tiempo vos, Pipe, no podías opinar. Sí, querías opinar, pero no. Podías opinar, pero no valía pasaba nada con tu opinión. no valía de nada. Entonces no tenías opinión, en síntesis. Sí. Y entonces fui para Pereira, que hizo un gran equipo. Había unos equipos que realmente... En ese tiempo se jugaba por 2 puntos el que ganaba. Claro, sí. Y llegamos a sacarle 6 puntos al América, al Nacional y al Deportivo Cali. Imagínate lo que era ese equipo. Éramos primero, a 6 puntos atrás teníamos recién esos grandes equipos que te acabo de decir. Y bueno, entonces Pereira, y ahí después, ¿qué pasó? Bueno, en Pereira termino mi carrera. Un tema complicado, porque hay falta ¿qué te digo? Ese respaldo del directivo con el jugador, ese respeto, ¿cierto? A mí me debían 3 años, es decir, no completos, pero sí saldo, que ya 3 saldos te hacían un contrato de 1 año, prácticamente, ¿cierto? Y me decían, no, yo le pedí que me pagaran antes de renovar el contrato. Y no, que no me iban a pagar, que lo demande. Entonces dije, no, puede ser. Digo, uno, un gran profesional, trabaja, es transparente, es serio, es líder. Yo no puedo recibir esa respuesta de ustedes. Así y hasta ahí llegaste. Entonces agarré, me retiré y demandé. Y esa demanda siguió otra demanda. Pues yo soy hombre, no soy de peleas, soy de cosas justas. Sí, correcto. Yo soy el primero que exijo los derechos deportivos, por aquella huelga que hablábamos del 70, ¿te acordás? Sí, que se hizo y que ya Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, el mismo Paraguay, todos habían ya tomado ventaja en este fútbol, ¿cierto? Entonces, los derechos deportivos no podían ser de por vida de los clubes, ¿cierto? Entonces, le escribí a la FIFA y tuve un gran contacto con Joao Belange, incluso fui a Suiza y se lo agradecí personalmente en un viaje. Y después de 2 años de luchar carta con carta, Felipe, de esos años que las cartas demoraban 15 días en ir y 15 en venir, no es como hoy que el correo electrónico. El WhatsApp. El WhatsApp, exacto. Entonces 15 y dale carta, y demostré la situación y Joao Belange mandó la orden a la federación que me diesen los derechos deportivos, del cual afortunadamente después se beneficiaron varios, entre ellos Navarro Montoya, fue el primero. Carlos Fernando Navarro Montoya. Exactamente, que vos cumplías con tu contrato y se terminaba la relación.
escúchame, vos sos trabajador, vos tenés familia, vos trabajás por vos, por tu familia y todas esas cosas. Entonces era una injusticia, algo que no entiendo por qué esa mediocridad en el fútbol nuestro. Sí, sí. Profe, bueno, y entonces te retirás y te quedas viviendo en Colombia, te regresás. Yo me quedo en Colombia, Pipe, me quedo en Colombia y empiezo a hacer mis primeros pinitos con escuelas de fútbol. Ajá. Había una alianza con Ferro Club y Deportivo Pereira y hicimos una gran convocatoria, ¿cierto? Y para pensar en armar un equipo a futuro. Y en ese equipo a futuro llega lo que es Chicho Serna, Darío Aguirre, Matamba, Daladier Ceballos, bueno, una cantidad de chicos que me llegan a prueba. Yo hago un gran equipo e incluso era tan bueno ese equipo que en el 90 debutamos todos, yo como entrenador y los jugadores como tal en el fútbol profesional. Profe, y qué casualidad porque todos los que mencionaste jugaban en Nacional. Claro, si Bolillo y Maturana me llamaban todos los años y decía, bueno, ¿y qué hay para este año? Sí. Y se traían los jugadores para acá. Claro, Chicho, pues ni hablar, Darío Aguirre, William Matamba, Daladier Ceballos. Daladier Ceballos, sí, todos jugaban en Nacional. Alirio Serna. El Marinillo Serna, todos para Nacional. Todos para Nacional. Mira, profe, qué tan interesante esto porque el hincha de Nacional promedio debe tener en su memoria al profe serio, elegante y ganador con Nacional, pero no todas las historias que hay detrás que antes nos vincularon al profe Quintabani con Atlético Nacional. Entonces, qué bueno eso, profe. Después, ¿cuándo debutas en firme como técnico ya en Colombia, profe? En el año 90, Pipe, en el mismo año 90 comenzamos una etapa en esa alianza que había con Pereira, ¿cierto? Con Ferro Club. Sí, que era un club de la Liga de Risaralda. Sí, sí. Entonces ahí empezamos todos, ahí empezamos a jugar en primera y ya hasta el día de hoy. Ah, claro, porque me acabas de decir que finalmente ellos debutaron a la misma vez que todo vos. Un año tuvieron, casi todos ese año y al año siguiente pasaron casi toda Nacional. Bueno, y profe, digamos que ¿qué pasó? Vos sos campeón con Deportivo Pasto en el 2006 sí. Contra el Cali. Sí. Del 90 al 2006, esos 16 años, ¿qué pasó ahí en tu experiencia? ¿Dirigiste dónde? ¿Qué hiciste ahí en ese hueco? A ver, en Pereira estuve varios años, ¿no? Yo en el 92, un día un directivo me indujo, vamos a poner ese verbo, de indujo, a que debía colocar a un jugador, no sé qué, y yo dije, somos amigos, yo prefiero seguir mi intuición como técnico, entonces hasta hoy trabajo. Muchas gracias y me fui. Y agarré y me fui a Europa. De una vez me fui a Europa porque había tenido un contacto justamente con Pacho, con Maturana, y con Fabio Capello, que habían llegado al país a hacer un curso. Era lo que nos nutría a nosotros los técnicos, Pepe, no había nada. Que nosotros queríamos que nos ayuden a formarnos mejor, pero no teníamos con la federación y en la DIMAYOR. Entonces con Pacho, con una persona increíble, Gustavo Jaramillo, un directivo. Sí, claro. Impresionante, Bolillo, Suárez, yo, muchos que nos juntábamos para ver cómo podíamos hacer para escalafonarnos, para poder tener, más allá de la experiencia, ¿sí? Tener la parte colegiada, ¿cierto? Para organizarnos mejor. Bueno, entonces agarré, de ahí me fui a este seminario que hubo en Cali y le pido a Pacho que me presente a Capello. Entonces nos conocemos con Capello, la relación con el apellido italiano, conversamos mucho y me invitó a ir a Milán. Entonces me fui. Justamente coincidía con el tiempo que yo preferí irme de Deportivo Pereira por el caso que te decía. Y estuve allá como casi 4 meses. 2 meses pasé con Capello, incluso tenía que ir a Francia yo a un curso. Y le dije a Fabio, después de 10 días de estar en Milán, el Milán de los holandeses, un Milán impresionante. Van Basten, Rijkaard, Koeman. Koeman no estaba, Baresi, que era el otro italiano, era Gullit. El otro holandés, perdón, era Gullit. Sí. Tenía un equipo, venían de ser campeones invictos, un equipo bárbaro. Sí. Ahora, yo tengo que destacar que de la grandeza de una persona con Capello, la grandeza de su humildad. Increíble.
Increíble. Todo generosidad para compartir Para su todo, conocimiento. compartí con ellos, compartía al pie de la cancha, veníamos, hablábamos del entrenamiento, almorzaba con ellos, me invitaba a los partidos que jugaba de visitante. Yo de ahí después me fui haciendo un recorrido, me fui a Sevilla para ver a Maradona, porque redebutaba después de aquel problema con Nápoles, estaba Bilardo de técnico. 92. 92, sí, muy buena memoria la tuya. Sí. Después me voy a Real Madrid, estoy un tiempo en el Real Madrid con Martínez, que era el gerente. Me voy después a Barcelona, ¿sí? Y estoy con Johan Cruyff, lo mismo. Unos tipos increíbles que vos ves tan grande y decís, uy, ¿cómo llego a él? Una humildad increíble, una facilidad para conversar con ellos. No, son cosas que uno tiene que destacar en la vida, tiene que hablar de ese tipo de cosas en la vida. Totalmente, profe. Y bueno, digamos, profe, que para poder ubicarnos cronológicamente en lo que significó Atlético Nacional, que es lo que más nos convoca en este diálogo, profe, en esta charla, el antecedente más cercano a esto que quiero hablar y que fue posterior a todo tu aprendizaje, tu experiencia y todo esto, fue una cosa pues inolvidable para el pueblo pastuso, y es que lo sacaste campeón. Ese es su único título, ¿cierto? Es el único título. O sea, vos sos el único técnico que ha sacado campeón al Deportivo Pasto. Eso, profe, me imagino que fue la locura para esa ciudad. Total, con decirte que en una columna, ¿sí? Que daba Samper en El Tiempo, escribía Samper, sí. Más o menos, el título decía, Pasto le hizo un gol al país. Yo no le entendía. Pipe no lo entendía gol por la parte, digo, bueno, un gol, le ganó el partido, pero ¿qué pasó? Entonces, resulta que en la redacción que hace habla de la historia, y habla de la historia, habla de Bolívar, y habla de Córdoba, y habla de Sucre, habla un poco de todo lo que había sucedido y por qué Pasto a veces lo tiene tan apartado. Una columna realmente increíble. Sí. Bueno, profe, y entonces, claro, es que yo no había caído en cuenta que es que vos sos campeón con el Pasto, e inmediatamente entonces Nacional se fija en vos. O sea, gracias a eso. Mira, terminado el torneo, vos sos campeón y todo el mundo quiere el campeón. Sí. Es así, llamaron muchísima gente, pero yo soy muy fiel a la gente. Y soy fiel en la vida. Creo que la fidelidad viene de la amistad, viene de la familia, de muchas cosas. Me llamó mucha gente, del fútbol, ¿no? Y dije, no, sigo en Pasto. Yo le digo a la gente de Pasto que con gran alegría y con gran identidad y con gran cariño obtuve este triunfo y ahora me voy. Totalmente. No sé, no me parece. Yo creo que Dios te da otras oportunidades, ¿cierto? Entonces me quedé y hubo una situación que me pareció irrespetuosa, ¿cierto? En la que se dirigió un miembro de Junta y le dije, bueno, muchas gracias, pueden escoger otro cuerpo técnico y me voy. Ya iban 6 fechas. O 5, no sé, por ahí, más o menos. Y me fui, yo no pensé en otra cosa. Pensé en la integridad que uno siempre debe tener como profesional y como persona, por supuesto. Y ahí vino la relación con Nacional, donde recibo una llamada a los pocos días de Marulanda. Ajá. Claro, porque fuiste campeón entonces en el primer semestre del 2006. Primer semestre, claro. Y en el segundo semestre te vas y venís en ese mismo semestre. Exactamente, acá. Ya iban 5 fechas. Pero sí se podía dirigir a 2 equipos en ese momento. No existía la reglamentación de que no se podía dirigir 2 equipos. Profe, yo me acuerdo que en ese 2006, muy rápido el equipo empezó a funcionar. Sí. O sea, nosotros empezamos a ganar y a recomponer un poco. Además, profe, porque llegaste justo cuando estábamos en una situación un poco difícil y tensa de una disputa que había entre la hinchada, la dirigencia de entonces, por la salida de Chicho Serna, de Hugo Morales. Entonces llegaste casi que a remendar un poco, a curar eso, y creo que fácilmente lo pudiste más o menos orientar con una buena campaña en el 2006 para lo que significó el año siguiente. ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que pasó en el 2006 que no logramos el objetivo? No me acuerdo. Yo creo que estuvimos muy a punto de hacerlo, pero sí fue un momento complejo. Siempre llegás en los momentos difíciles como entrenador. Sí, claro. Difícilmente te van a entregar exactamente un equipo que esté difícilmente. Se dan casos, pero muy difícil. Entonces, el tema era complejo. Yo incluso recuerdo un directivo
que yo aprecié muchísimo, que incluso me dijo, quiero ver a la Nacional jugando como Nacional, pero con conciencia de obrera, me dice. O sea que, ¿me entendés? No sé, me hizo una relación como que algo faltaba. Ajá. Traté de interpretarlo, todo lo que me dijo, y bueno, y como siempre, hablando muy claro con los jugadores. Recuerdo un tema, nosotros no teníamos el centro de alto rendimiento. El centro de alto rendimiento era Sofasa, era Coltabaco, era papel de Colombia, cartón de Colombia. Cartón de Colombia. Sí. Y era la base aérea. Mirá vos entonces. ¿Y San Cristóbal no? No me tocó. A mí no me tocó. No, yo nunca quise ir. Algún día me lo ofreció y dije que no, porque yo tenía mala referencia de ese tema y no me parecía. Ajá. Entonces, preferí otro tipo de cosas. Entonces, la primera práctica fue la gran experiencia y la primera gran decisión que yo tomo. Era un martes, nos presentan en el grupo. Bueno, muchachos, después de hablar, lo que se tiene que hablar, lo poco que se tiene que conversar, vamos a trabajar. Entonces, como siempre, empezó el trabajo con el preparador físico, y si había 28 jugadores, resulta que el preparador físico fue con 12. ¿Y el resto qué pasa? Se iban todos para abajo de los árboles, porque era vergonzoso, te digo sinceramente, Pipo, era vergonzoso. No puede ser que un equipo como Nacional se vistiese al aire libre abajo de los árboles, en una empresa, es vergonzoso. No puede existir eso. Y estamos hablando, no hace tan lejos de lo que estamos hablando. Si vos me decís que está hablando sube el día del 81. Claro, pero estamos hablando del 2006. Sí. Ya había sido Colombia campeón en el 2001 en la Copa América. Sí. Y entonces teníamos cosas para ser más maduros. Sí. Esa fue una de las cosas que primero me hirvió la sangre. Digo, esto no puede ser. Termina la práctica y me voy a hablar con Marulanda. Y la otra que le dije al médico, le digo, médico, usted tiene el doctor Luner. Sí, Hernán Luna. Le digo, usted tiene más jugadores que yo. Todos lesionados los dirigía él. Claro, entonces me fui hacia allá con la libreta y dije, muchachos, yo los voy a anotar a todos. Es el primero y el último martes que tienen libre. ¿Sí? Esto no puede ser. No puede ser que venimos a jugar un domingo y el martes estamos mal, para que el jueves estamos bien para jugar el domingo. No, esto se acaba. No me parece la forma de hacer las cosas. Bueno, de ahí me fui a Itagüí, hablé con Marulanda y le dije que no aceptaba lo que estaba pasando, que quería cambios urgentes, quería, primero que todo, que la sede sea Itagüí, que allá debían llegar los carros, allá debían llegar todos los jugadores. ¿Sabes qué pasa, Pipe? Que inconscientemente, un gran plantel, un muchacho sensacional, pero inconscientemente, si vos vas en un carro con 2 amigos o 3 amigos, 3 compañeros, vos seguís la práctica con esos 3 compañeros. Entonces, ¿sabés qué? Tenés un equipo de islas. ¿Sí? 4 acá, 3 allá, 8 allá, 3 aquí. ¿Sí? Esto no puede ser. Y hay desconcentración. Claro. Entonces digo, yo quiero un vestuario. No hay vestuario, bueno, vamos con un salón grande acá, que eso había sido una fábrica en un tiempo, ¿no? En Itagüí. Sí, claro, Postobón y todo esto. Sí. Conseguimos un lugar, le digo, conseguime 35 sillas rimas ya, y me armás un vestuario. Y ahí empezamos. Muchos se enojaron, pero ¿qué sucede? En el bus empezamos a hacer equipo, porque en el bus, Pipe, empiezan las chanzas, habla uno con otro, el chistecito, ¿me entendés? Empieza una confraternidad que termina siendo efecto en el equipo. Se formó el equipo en el bus, se formó el equipo. Esa hermandad. Y entonces ya después, bueno, los entrenamientos, los trabajos, los muchachos respondían de forma magnífica y empezaron a creer y a hacer, tuvimos un gran momento. Hubo después algunas distracciones que hubo que manejar. Yo le dije un día, el que jueves yo me entero algo, no, el domingo no juega. Y me pasó con 2 jugadores importantes que habían estado en una discoteca por ahí, y entendible, ojo, entendible, ciertas cosas las entiendo, pero ¿estamos o no estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Ustedes 2 no juegan, y lo hice delante del grupo. ¿Se acuerdan que dimos la palabra, hicimos una proposición? Bueno, se equivocaron, ustedes 2 no juegan. El problema va a ser para mí, porque a mí el domingo, el hincha, la prensa, ¿y por qué no juega fulano? ¿Y por qué no juega fulano? Entonces yo que me tengo que salir por la que es. No, decisión táctica. Sí, y chao. Y chao.
Y me criticaban a mí de pronto, porque no jugaba fulano mengano. Profe, pero y entonces a finales del 2006, ¿qué fue lo que pasó? No recuerdo cómo fue que quedamos eliminados ¿por qué no salimos campeones? Mirá, perdimos un partido acá con Tolima que no debimos haberlo perdido. Y ese partido le dio a Tolima la posibilidad de ser el finalista y creo que fue campeón ese año. Bueno, no lo recuerdo, sí. No lo tengo como un suceso pues trágico, doloroso. No, desde el punto de vista, yo creo que debimos haberlo ganado el partido porque el juego que hicieron los jugadores fue magnífico. No decir que perdió y jugó mal, no, perdió pero hicimos cosas muy buenas como para que el partido haya tenido otro resultado. Pero fue una buena campaña ese 2006, yo la considero así por el momento tan álgido en que tomamos el equipo. Sí. Ahí, profe, entramos al 2007, con una nómina pues estelar, profe, porque hicimos entonces cambios. Estaba ¿quién llegó, profe? ¿A quién trajiste? Hicimos varios cambios. Uno de ellos que vino es Furtado, Iván fue muy importante. ¿Ese lo trajiste vos, profe? Sí, ese jugador fue muy importante para llegar al grupo por su madurez, por su capacidad para todo, mundialista, por su manejo en vestuario, por todo. Vos sabés que va a ser una persona que va a tener, le va a dar un equilibrio a todo, emocional, ¿cierto? Y profesional. Profe, sí, yo recuerdo esa llegada de Bambán Hurtado como un gran acierto, y ocurrió algo, y es que uno no tiene en su cabeza que el jugador ecuatoriano, peruano, venezolano sean líderes. Yo había estado ya en Ecuador. ¿Vos? Yo había estado dirigiendo en Ecuador. Conociste? ¿En dónde? ¿En Liga? Yo el Deportivo Quito. Entonces, ¿y ahí lo tuviste? No lo tuve, ya estaba por fuera, pero tenía mucha referencia de lo que era él. Incluso, es más, íbamos a traer otro jugador, ¿cierto? Central, que era de la Liga también Deportiva de Quito, y yo no recuerdo cosas que tienen que pasar para mejor, seguramente serán cosas de Dios, digo yo. No sé qué pasó con este chico que no pudo venir, muy buen jugador era, y entonces yo escogí a Hurtado. Digo, no, entonces traigamos a Hurtado. Me parece que entre las posibilidades que hay, porque no es fácil hacer un equipo, no es fácil hacer un equipo en enero para empezar a mitad de enero un torneo, no es fácil escoger, ¿cierto? Sí. Y escoger gente de calidad, aparte por un tema importante que es el económico. Los jugadores de gran capacidad cuestan mucha plata. Y además Ecuador dolarizado, entonces exacto, ellos acostumbrados exacto, a eso. El mundialista. Bueno, yo me acuerdo que llegó y como te decía, no me imaginaba un líder y resulta que era muy serio, pero hablaba mucho, mandaba y bueno, y un jugadorazo. Te cuento, él se llevaba a los más jóvenes, los invitaba a comer. Sí. Les daba jerarquía, los invitaba a comer a buenos hoteles, buenos restaurantes, les hablaba. Decía, los hacía pensar en mayor, no en la bobada diaria que a veces entra el jugador, especialmente el jugador joven en ese aspecto. Pero entonces, listo, profe, ahí teníamos David Ospina. Bueno, David un caso importante, porque David, en ese momento nosotros teníamos cupo a Copa Libertadores ya nos habíamos ganado ese cupo, ¿cierto? Por la posición que tuvimos. O Suramericana, o ambas. No, tenía ambas. Ambas. Sí. Entonces, alguien con muy buena intención de la dirigencia me dice, ¿no le parece un arquero de esos argentino, uruguayo, para todos los compromisos que tenemos, maduro? Confiamos mucho en David, pero es joven, tiene 18 años apenas. Y yo le digo, pues yo les agradezco la propuesta, es posible, pero sinceramente yo creo que el arquero se llama David Ospina. Además vos eras arquero, sí, y lo viste y estaba seguro. Yo le veía cosas, Pipe, seriedad, seguridad, tranquilidad, ubicado, de buena familia. La familia yo la conocí mucho, su mamá, su papá, gente, viste, muy tranquila, bien. Entonces, ¿sabes qué sirve? A veces cuando uno dice, ¿qué debe tener un entrenador? Y yo le agregaría intuición. No sé, uno tiene que tener intuición cuando va a escoger un jugador o algo así, la intuición. Me dio la imagen de que iba a ser un proyecto muy importante. Afortunadamente lo fue. Para mí también, ¿no? Porque al fin de cuentas vinieron, fue parte del gran éxito de ese año y fue David también, ¿cierto? Y para uno es importante. Totalmente, profe. Y ahí entonces, bueno, David,
teníamos en la defensa, además de Bambán Hurtado, estaba Humberto Mendoza. Estaba Humberto como central, eran él y Humberto. Y también estaba Steven Vélez por un lado. Steven Vélez y el otro, Camilo, la otra joyita que era Camilo. Camilo Zúñiga. Camilo Zúñiga, yo lo adoro a Camilo porque jugadorazo. Era un jugadorazo y yo recuerdo que a él le encanta ir para adelante, al ataque, le gusta jugar, él viste cómo es. Y Hurtado me decía, profe, se me va siempre al ataque, ¿qué hago? Digo, vos tenés cómo resolverlo. Le digo, a mí no me diga nada, respaldalo vos, le decía. Arreglate las voces. Y claro, pero lo que pasa es que él subía y hacía daños arriba. Claro. Él no te dejaba en banda, no te dejaba para un contragolpe. No. Difícilmente, ¿viste? Alguna vez que otra sí. Para eso tenía que trabajar el arquero también. Y el mismo Hurtado. Pero él pasaba, iba por banda, iba por adentro, terminaba, trataba de hacer goles. ¿Qué vas a parar un jugador de eso? Y con esta camiseta, bueno, no lo podés parar. Tiene que haber un desequilibrio, ese hombre que viene de atrás, que no lo ve nadie, y se te mete allá en la cocina y te hace un desastre. Así es, profe. Entonces, bueno, estamos mencionando dos juveniles, David y Camilo, uno con cierta experiencia que era Steven, o sea, no era tan juvenil. Sí. Humberto Mendoza un poco más, de un poco más edad, pero igual con mucha personalidad, y un veterano que era Bambán Hurtado. Después adelante seguía Ringo, Sí. Ya con experiencia. ¿Quién acompañaba a Ringo? Hola, hubo varios que lo acompañaron. Estuvo Felipe. Chará. Sí. Hubo momentos en que yo traté de convencer, lo convencimos al final. Aldo Leao. Aldo, claro. Aldo Leao, un jugador magnífico, de una personalidad, de una técnica bárbara. ¿Y sabe cómo lo convencimos? Mostrándole planillas. Planillas de trabajo. Decirle, vení. Lo llamé al profe Acosta y le dije, mostrarle las planillas de anotaciones tuyas de los test que haces. Y le mostró, y era el mejor jugador del medio campo en todo. En todo. Digo, ¿te convences ahora? Entonces a veces lo ponía desde ahí, a veces jugaba. Claro, a veces jugaba un 4-4-2 con Aldo por izquierda, pero Aldo se metía hacia adentro porque subía Steven, ¿cierto? O porque lo que hablábamos recién de Zúñiga, que se te iba al ataque. Sí. Entonces era muy importante. Y ahí teníamos a Patiño, a Jairo Patiño. Jairo Patiño, yo lo conocí en Cali. Me pareció magnífico. ¿Y sabe cómo lo conocí? Haciéndolo quedar en el Deportivo Cali. Porque él era joven, era muy buen jugador, pero lo prestaban. Entonces un directivo, Grimberg me acuerdo, me dijo, profe, no, ese jugador nosotros no. Digo, mire, usted me está mostrando una lista acá de 15 jugadores para dejar en el Deportivo Cali, ¿cierto? Que vamos a empezar la temporada. Yo no voy a hacer que traiga a los 15 para verlo, porque ya los conozco. El colmo sería que no los conozca. Me interesa este y este. Y entre uno era Patiño. Patiño vino, en las primeras prácticas yo lo veía ido, no sé, le dije, vení. ¿Qué te pasa? No, es que yo quisiera irme, creo que estaba en el Tolima o el Pasto, no sé en qué equipo. Le digo, yo lo único que te puedo asegurar es que te paguen un peso más que lo que ganás en otro equipo. Si el problema es plata, un peso más te lo hago dar. Entonces me queda mirando y digo, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir algo. Yo creo que vos le tenés miedo al éxito. Porque cada vez que venís a Cali te devuelven. ¿Será que le tenés miedo al éxito? Si es así, mañana no vengas. Y no vengas, mandate a la oficina y pedí que te transfieran para otro lado. Y al otro lado me llegó al vestuario, profe, buen día, no, vengo a trabajar y a triunfar. Le digo, eso me gusta, esa actitud me gusta. Y ese día lo vendieron, a los poquitos partidos lo vendieron para River. No, para Newell primero. Entonces tuve la oportunidad de traerlo y me traje a Patiño, me traje a Murillo. Helkin, que nos daba una gran oportunidad por su velocidad, por su capacidad, experiencia. Helkin un juego bárbaro. Teníamos Aldo y arriba teníamos a Aristizábal, Sergio Galván, imagínate. Y necesitaba un intermedio, era Carmelo Valencia, que era potente, porque Galván, ellos jugaban, te terminaban en el punto penal, no se la sacaban ni con la policía, la pelota a Aristizábal. Pero no eran los potentes para una jugada rápida de contra. Sí. Ajá. ¿Entendés? Entonces pusimos un Carmelo. Profe, te voy a interrumpir ahí porque la realización de este podcast para mí ha sido de orgullo, porque también hay un montón de historias personales que se van encontrando en el camino acá, en este mismo lugar. Entonces, no sé si sabías que ahí mismo, sentado donde está Jairo, contó la misma historia que vos acabas de contar, diciendo que fuiste como su papá. O sea, que es el técnico que él más recuerda, porque cuenta cómo él fue a decirte
no, profe, yo me voy, y vos le dijiste, si va a triunfar, quédese, si no, chao. ¿Seguro? Y entonces él acá sentado ahí mismo con toda esa historia, y qué bueno que vos la contés en tus palabras y en tu versión, porque habla de un jugadorazo que tuvimos y cómo ustedes dos se encontraron acá un par de años después para salir campeones. Seguro. Entonces, profe, siguiendo con la nómina, claro, entonces Jairo, Elkin Murillo, Víctor Aristizábal, Sergio Galván Rey, Carmelo y algunos otros, porque incluso ahí vino el chileno Martel. Bueno, eso fue en el segundo. Exactamente. Sí, en el segundo. Vino el chileno incluso... Martel. ¿Sabes cuándo fue? Creo, si no me falla la memoria, que nosotros salimos campeones y nos vamos a unos partidos a Estados Unidos. Sí. ¿Cierto? Y en ese movimiento salió que Jairo salió para Argentina. Fue claro, Entonces necesitábamos un jugador. Es más, yo de Estados Unidos me voy con el mismo presidente, con Marulanda, a Buenos Aires. No había con plata con qué arrimarse a un jugador que esté a la altura de la Nacional. Sí. No había cómo, sinceramente. ¿No? Y estaban empezando también el segundo torneo de la temporada. Y era muy difícil arriesgarse a traigo a Juan Pérez. ¿Y quién es? No sé, Juan Pérez. Sí, pero es argentino. Entonces... ¿Me entendés? Sí. Entonces digo, ¿sabes qué? No llevo nada. Nos restaba un solo tema que después lo pudo resolver Marulanda y vino Martel. Bueno, pero entonces, claro, Jairo no fue bicampeón, él se fue en el segundo mes porque él había firmado cláusula. El otro chileno vino al otro año. Exactamente. Ese 2007 que fuimos campeones, ese primer semestre del 2007 que fuimos campeones contra el Huila. Sí. ¿Cómo lo recordás, profe? Porque mira, en estos días que me encontré con vos en el Obelisco y nos reencontramos, yo me acuerdo que te decía, profe, tenemos que sentarnos a conversar, porque siento que la gente no tiene en su cabeza ese bicampeonato como algo de tanta recordación por muchos factores. Ahorita, profe, vamos a hablar de ellos. Uno son las redes sociales, lo mediático, pero otra cosa, profe, es que teníamos un equipazo tal que pareció que ganáramos ese bicampeonato caminando. Y efectivamente, pues acabamos de mencionar semejante nómina. Pero me dijiste que no fue tan fácil como se creería y que tuviste incluso ahí algunas situaciones de camerino y tal, pues porque había mucho capo y finalmente no fluye tan fácil como uno puede creer. ¿Cómo recordás el camino, profe, para llegar a enfrentar al Huila? Nosotros cabalgamos y ¿fue cuadrangulares o cómo fue? No me acuerdo. Mira, dirigir no es fácil, no es imposible, pero tenés que tener las cosas claras. Yo creo que al jugador hablándole claro y hablando de fútbol, creo que empezás a avanzar. Habíamos tenido una experiencia del 2006, se trajeron nuevos jugadores y el entrenamiento importante, después de que hicimos una concentración en Río Negro, ¿cierto? Dije, bueno, muchachos, vamos a hacer las proposiciones. Porque ¿de qué vale todo lo que hacemos si no tenemos compromisos? Vamos, si cada uno va a cobrar la mensualidad que le corresponde, la prima que es, y chau. Acá no, acá tenemos que poner la cara a todos y decirnos en la cara qué pensamos, qué quiero hacer, a qué me comprometo. ¿A qué me comprometo? Entonces empezó a hablar uno, otro. Y llegamos a la conclusión que querían ser campeones, incluso yo. Y había motivos para hacerlo, había capacidades, había historia, había hojas de vida, había mucho por hacer, había un club que había que estar a la historia sí que tiene ese club. No podés estar a menos. Si vos venís a un equipo de esto, no podés pensar en la vara, no podés estar por debajo de lo que es este club. Entonces el compromiso era mucho. Digo, para que el día de mañana, así como hablamos hoy, podamos preguntar el por qué sí o el por qué no de cada uno. Y bueno, esa propuesta se hizo realidad, ¿cierto? Creo que el equipo fue madurando, fue socializando, fue siendo fuerte, y nos tocó como rival Huila, como nos pudo haber tocado todo. Y nos tocó Huila un muy buen equipo. Sí, más complejo para nosotros. Yo prefiero jugar una final contra Millonario, contra América, contra Junior, con cualquiera, pero no con Huila, o no con Pasto, o no con Pereira, o no con Quindío. ¿Por qué? Por historia.
Sí, sí, sí. Porque está todo el mundo llega, nosotros con la historia que tenemos. Sí, nos relajamos. Y claro, y con Huila pasó. Yo me daba cuenta que el sentimiento externo del hincha y todo, que yo decía al jugador, no nos podemos confiar, no podemos dejarnos llevar por lo de afuera. ¿Sí? Entonces Huila le ganamos 1-0 allá. Sí, gol de Carmelo. Gol de Carmelo, exactamente. Sí. Y aquí en casa iniciamos ganando con otro gol de Carmelo, pero nos empatan. O sea, estábamos a un gol de que... Estaba a un gol de darle la gabela a ellos, sí, porque nos podíamos ir a penales. Exacto. Y en penales te pueden ganar. Y entonces, ¿cómo explico yo eso? Entonces, y encima de eso, Pipe, me expulsan a un jugador. ¿A quién expulsaron? No recuerdo. Me expulsan, yo creo que fue... a Zúñiga. Profe, porque incluso se nos olvidó mencionar a alguien que termina siendo protagonista y es Diego Toro, que anota el segundo gol para ya relajarnos, pero que también estaba ahí pues en su posición de volante de marca. Estaba en el banco. Ya. Sí, exacto. Estaba en el banco, ¿sabe por qué? Yo me acuerdo que antes del partido estaba Martínez, Harold Martínez. Estaba teniendo un momento excepcional, incluso lo querían de afuera, lo querían un equipo de afuera, a Harold. Y... estaba medio sentido muscularmente. Entonces le digo, ¿está para arriesgar? Le dije al doctor, no, sí está. Le digo, seguro, mirá que este no es cualquier partido. Esto no tiene regreso, esto no tiene otra vuelta. No, que sí. Bueno, a los 15 minutos, antes de los 15 me pidió cambio. No podía. Entonces ya me complicó un cambio. Ajá. Me complica un cambio. Entonces, va Toro. Y ahí me complica otro problema, me hiciste acordar ahora. Galván. Sí. Galván lo tuve en el banco. Sí, en esa fecha. Porque venía de un gran esfuerzo de muchos partidos, porque Aristizábal casi no lo pude tener por la lesión que tuvo en un partido amistoso. Sí. Y ni más ni menos que Aristizábal. Sí. Entonces, era de mucho inconveniente lo que se presentaba. Porque se estaba jugando el botín de oro. Sí, con un jugador del Cali, me puedo acordar el nombre, un chico jovencito, goleador, que estaban igual en goles con Sergio. ¿Quién será? ¿Montero? No. Montero. ¿Era Montero? De memoria la tuya. Entonces, imagínate qué problema para mí, porque ya no era el equipo, sino que era un triunfo personal, sí, claro, ¿cierto? Claro, lo difícil que es con un tipo como Sergio, aparte. Sí. Que lo venía dando todo, pero estaba un poquito sentido. Y en una final, ¿viste? Bueno, y cuando me expulsan un jugador, ¿yo qué hago? Y yo tengo que armar la defensa de vuelta. Y puse a Carlito Díaz. Claro, de lateral. Y saqué un volante. No sé si saqué a Aristi o saqué un volante. No me acuerdo, que la gente no lo quería, pero bueno, el que dirige el barco soy yo. Sí. Y yo defino esto porque yo tengo que pensar justamente en la situación del resultado. No puedo ser emotivo, ¿cierto? Sí, y no salió bien porque justo hizo el gol Toro, incluso el segundo gol. Fíjate cómo las cosas volvieron a su lugar. Profe, pero ahí tenés razón en que estábamos a un gol de que el Huila nos fuéramos a los penales. Y en esa lotería, profe, la llegamos a perder y se te viene la noche. Claro que sí, Pipe, claro, todos los logros anteriores y todos los titulares magníficos no sirven de nada ese día. Porque, profe, perder una final contra el Huila, eso a vos sí hubiera significado. De pronto decía, bueno, la peste con Santa Fe. Sí, pero Huila, por eso te digo, yo prefiero jugarla con un histórico y no con un equipo nuevo. Ahí, profe... Le pasó a Cali con nosotros. Claro. Cali jugó con Pasto. Yo estaba en Pasto y le tocó jugar la final con nosotros. Cali, y bueno. Sí. Profe, ahí, estaba Murillo, que también era alegre, no solamente en la cancha, sino afuera. Sí. Víctor, pues, que era el jefe, capo de capos. Sergio Galván, con mucha experiencia, pero muy tranquilo. Bambán Hurtado, un capitán también, veterano. Bueno, todo lo que dijimos, David, Camilo. ¿Cómo era la personalidad de los jugadores? ¿Te llevaste bien con ellos? ¿Hicieron equipo con vos? ¿Te involucraste con ellos como amigo? ¿Cómo fue el camerino ahí, profe? No, bueno. Sí. Yo creo que si no tenés una buena relación de camerino, es difícil, ¿cierto? Yo creo que con el jugador, aparte que la relación tuya es hablar de fútbol. Estar al servicio de ellos en conversar, si hay una situación personal, si hay una situación... Ahí, ya después del resto, ¿me entendés? La manejás ahí a metros, pero sí sabés lo que está pasando en todos lados. Claro. Bueno, otro que se nos olvidó fue León Darío. León llega para el segundo torneo. Para el segundo, que justo con él hablaba acá
de cómo él hace un gol contra América. Primero, bueno, hay otro jugador más que es Marlon Piedradita. Marlon, ¿no? Hay varios que estaban ahí en segundo plano. Mira que contra América, profe, el gol de tiro libre de Marlon Piedradita y después León Darío define cuando contragolpea a él y creo que le engloba la pelota al arquero de América y bueno, con eso los eliminamos y vamos a la final. León Darío cuenta una anécdota muy bonita, profe, que te la quiero preguntar, porque él dice que él se enojó mucho en un momento que lo querías hacer entrar al minuto 44. Entonces él dice que él se enojó porque él como que te dijo, profe, pero ¿cómo me vas a meter? Obviamente él en su ego, en su reconocimiento a sí mismo por lo que había conquistado en el mundo. Y entonces me contó que esa fue como un pequeño choque tuyo con él, pero que terminó en una buena amistad. ¿Recordás eso, profe? Sí, claro. Cuando salió la posibilidad de que venga para el segundo torneo, yo dije sí, inmediatamente. Porque somos campeones del primero y ahora te cuento de las proposiciones del segundo torneo. No existen. Si no, no hay compromiso. Ajá. ¿Entendés? Y yo digo que sí. Claro, un jugador como León, espectacular. Goleador aquí, goleador en Brasil. Magnífico, ideal para hacer una terna con Aristi, con Galván, con Aldo. ¿Cómo no vas a querer ese jugador? Bueno, y enseguida se arregló todo, vino y en un primer partido salió en el banco. No faltaba un minuto, faltaba mucho más. Esa es la versión de a su antojo. No importa. No, pero el tema es como todo, Pepe. Ante una familia, que vos te llegás a incorporar una familia, tiene que venir esa relación de conocerte, es decir, esa unión que debes tener, esa confraternidad que necesitas, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces salió en el banco, porque era lógico, el derecho lo venían ganando los demás, ¿cierto? Y el derecho se gana trabajando en la semana, se gana trabajando en compromiso, se gana en muchas cosas. Entonces salió del banco, digo, bueno, lo voy a ir metiendo, ¿sí? Para que se vaya entendiendo con el grupo. Y entonces le dije a Costa, al profe, le digo, ponete a calentar todos los jugadores. Los puse a calentar y por ahí me volteo y veo a León en una posición que yo dije, controlate quinta, dije. Y me controlé. Estaba de pierna cruzada sentado en el banco. Y le digo, ¿y vos no? No, me dijo, bueno, problema tuyo. Sí, dirigiéndome, yo no me hice mal, ya lo saqué de mi problema. Mis problemas son los que quedan. Sí. Entonces fui haciendo cambios y él no entró para nada. Y cuando terminó el partido, la verdad me saltó el Quintabani italiano. Y lo corrí por el túnel. ¿Te acordás que el túnel era muy largo? Claro. Y lo corrí por allá por el túnel. Al final terminé en una amistad de esas que querés, que incluso incorporas a la familia, venir a mi casa o ir yo a la casa de él. Yo lo quiero muchísimo, pero son cosas que aprendemos todos. Aprendí yo y aprende él. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Eso es lo importante de esta situación. Y en cuanto a las proposiciones que te decía antes, lo mismo. Hicimos partidos en Estados Unidos, jugamos en Nueva York, jugamos en Miami. Volvimos acá, hicimos unos días más de pretemporada y dije, bueno, muchachos, proposiciones. ¿Ahora qué? Somos campeones, ¿y ahora qué? El final dijeron, vamos a hacer historia. Y esa fue la verdad, hicieron historia, hicieron 2 campeonatos que no lo tenía nadie. Así es. ¿Sí? En el mismo año. Ajá. Y lo hicieron con compromiso. Sí. Yo recuerdo siempre la forma en cómo Aristi empujaba, a Galván, a pesar de que hablaba a veces poco, pero como empujaba, sí. Y todos ya se sentían muy solidarios. Yo recuerdo que Aldo agarraba la pelota y decía, visitante, local, lo que sea, ¿sí? Decía, la arenga prácticamente, decía, las condiciones las ponemos nosotros, acá hay de visitantes, las ponemos nosotros. Y es cierto, la poníamos nosotros. Resultado, segundo título. Segundo título contra Equidad, que otra vez todo el país empezó a decir, sí, pero un equipo muy fácil, con el riesgo que teníamos, profe, porque hagamos de cuenta, le ganaste a Huila, listo, vamos a una Equidad, la perdemos, bueno,
Pero si hubiéramos perdido con Huila y vos hubieras seguido y la perdíamos con Equidad, profe, que va a ser la anti-historia. Sí, por supuesto. Por eso te digo lo importante que en las historias de los equipos, y los equipos juegan, es decir, normalmente cada 8 o 10 años se da ese tipo de cosas, que como en un año llegó Huila y llegó Equidad, y como y lo demás que... Sí. Afortunadamente pudimos lograr un 3-0 de visitante, gol de León Darío, gol de Galván, Carmelo y gol de Galván, que nos dio mucha tranquilidad. Galván hizo un gol ese día. Sí, un golazo de Galván. El de León Darío fue más accidentado. Fue a presionar al arquero. Exacto. Bueno, tiene mérito. Tiene mérito, por eso lo quería destacar. Sí. Él no se quedó en su posición de delantero, bueno, que saque el arquero, no. Fue y lo presionó con una rapidez y una velocidad, porque tenía una explosividad, León, impresionante. El arquero, cuando se dio cuenta, se la quiso sacar encima y de rebote fue el gol de León. Ante un estadio El Campín lleno por Llenísimo. nosotros, por la hinchada nacional me refiero, un cabezazo de Carmelo que también logró una saltabilidad y se desmarcó de una época que él no tuvo tan positiva y se convirtió en un goleador. Y después vinimos acá a un 0-0 que pareció no ser muy festivo, porque ya digamos que lo teníamos en el bolsillo, pero finalmente un bicampeonato. Ahí, profe, después vamos ese mismo año, profe, disputamos la Suramericana. Claro. Que vamos a jugar contra Perú. Vamos a jugar contra Universitario de Perú. Universitario primero. Sí, y después nos eliminaba Millonarios. Y después jugamos después venía Millonarios y fue un partido que quedamos 0-0 allá y 3-2 aquí o al revés, no me acuerdo. Sí, algo digo 4-3, sí. Fue un partido que nos sacaron del contexto, ¿cierto? Porque hubo mucha desconcentración, mucha rivalidad personal, hubo muchas faltas, es decir, muy desubicado. Lograron, yo creo que en ese sentido, lo dije a Vanemerac, claro, yo creo que en esa fricción lo desconectó un poquito del juego al equipo. Sí. Eso pues para ellos, profe, fue ganar el mundial. Sí, llegaron a la semifinal. Y eliminarnos. Y eliminarnos a nosotros y llegaron a la semifinal. No era mal equipo, ojo, tenían un gran equipo. Sí, mal momento tenían, pero tenían un muy buen equipo. Sí. Profe, mira que ahorita yo no recuerdo qué partido, si fue en el primer semestre o en el segundo, a ver si me corregís, nosotros le ganamos a Cúcuta ya, o le empatamos, gol de Iván Hurtado de media distancia. Sí. Yo siempre identifico que vamos a ser campeones cuando nosotros sacamos un punto de visitante o una victoria en la segunda instancia de cuadrangulares. Yo siempre digo, nosotros sacamos un punto de visitante y estamos en la final o somos campeones. Entonces recuerdo que al ganarle a Cúcuta ya con ese gol de Hurtado, no sé si fue empate, creo, profe, que en ese viaje nos ocurrió una cosa muy dolorosa a nosotros como hinchada, y es que uno de los muchachos más cercanos a mí, prácticamente un hermano mío, recibió una pedrada en uno de los buses. Él iba casi que al lado del chofer porque a él le gusta viajar mucho adelante. Esa pequeña anécdota la cuento porque hay mucha gente que me dice que cuente historias de viajes y de cosas y aventuras de estas, que realmente no me gusta tanto porque no es la esencia de este espacio. Pero esa vez, por una lluvia de piedras que nos lanzaron, profe, a un hermano mío de la barra le golpearon la frente y estuvo muy grave, le rompieron toda la cara, menos mal no fue en el rostro sino más en la frente, entonces se quebró muchos de los huesos de su cráneo. Entonces eso fue muy doloroso para nosotros porque nos asustamos y esto terminó con la alegría del bicampeonato. Me acuerdo que en ese mismo año de la Suramericana, profe, vamos a Perú. Y yo he contado varias veces esta anécdota y ahora te tengo acá al frente, profe, para que la recordemos. Estoy seguro que pudo haber sido algún malentendido. Yo me acuerdo que en Perú, profe, yo le digo a Víctor Marulanda, Víctor, mira que llegamos al Perú, acá estamos con los trapos, necesito montarme en el bus para llevar los trapos porque pues estoy un poco más seguro. Entonces, Víctor, no sé, profe, si te tiro al frente o no. No, el profe Quintabani no autoriza. Entonces le dije, no autoriza, bueno, nosotros nos vamos. Entonces me acuerdo que nosotros nos enojamos un poco, yo no te pregunté nada, pero sí me quedé con la versión de Víctor. Y yo creo, profe, que notaste como que la distancia nuestra, porque después en Itagüí nos encontramos y yo no te quería saludar. Entonces vos me llamaste, vení, ¿qué es lo que está pasando?
¿qué pasa? Pensé que habíamos juntos construido el objetivo de caminar juntos y ahora veo... Entonces yo te dije, no, profe, es que pasó esto y cómo me vas a dejar fuera del micro, si es la seguridad de los trapos. El caso, profe, es que me dijiste, no, pero no, esa no era la intención. Lo que sea que hablamos y nos dimos la mano y continuamos para ser campeones con equidad. Esto, profe, que no sé si lo recordás o no, es solo para preguntarte, profe, ¿qué relacionamiento tuviste vos en tu vida con las hinchadas, con las barras? ¿Tuviste amigos? Mira, profe, que una cosa es ser un barra brava en el fútbol argentino, sabes que es diferente, y otra cosa es ser un barrista en el fútbol colombiano. Sí, sí. Tenemos una amistad, estás en mi casa, tengo una amistad con tu familia, profe. ¿Cómo recordás esos momentos? Primero, si tuviste alguna amistad o cercanía con las barras en otro momento, y si recordás esa cercanía que tuvimos ahí en el 2007, que terminó, pues, por supuesto, en el bicampeonato. Sí, no, el barrista, yo siempre digo que considera a su equipo como una parte de su familia, de su casa. Claro. Y considero que muchos hinchas, que la gente no sabe, tantas cosas a veces no alcanza a magnificar ciertas situaciones. Hay muchachos muy solos. Solos, así es. Hay muchachos muy solos. Y que la única parte donde se sienten bien es en el estadio, en la tribuna. Porque siente que tiene un hermano, o que tiene varios hermanos. Entonces, es una parte emocional que hay que entender, ¿cierto?, del hincha en ese sentido. Y en ese sentido hay que respetarlo. Uno sabe todo lo que viajan. Si uno llega cansado y con problemas, viajando con comodidades, que avión, que hotel, que lo otro, uno no se termina de imaginar cómo muchos de ustedes tienen unos viajes increíbles, caminan, hacen dedo, lo que sea, sí, no comen, de todo. Así es. Entonces tiene que tener mucho cariño y uno realmente no se puede igualar con ese amor y ese cariño, ¿sí?, que le tiene al equipo. Así uno respete el equipo y trabaje con la honestidad que debe ser por ser un profesional. Entonces siempre respeté mucho ese tema. Así es, profe. Y en tu época tuviste relacionamiento antes con algunas barras de Argentina o nunca, en distancia, no. No, nunca hubo mucho. No, si había menos problemas. De sí, pronto hace claro, unos años atrás había otro tema. Sí era más compleja la barra de Argentinos Juniors. Claro, esa era más bravita, esa barra. Ellos hoy en día tengo grandes amigos ahí en la hinchada de Argentinos Juniors. Sí. Hubo una época de algunos que les decían los karatecas, les gustaba mucho como las artes marciales. Ahora tengo otros amigos ahí que son del mundo del boxeo. Sí. Y una hinchada bonita de barrio. Sí, ellos el orgullo de ellos fue Diego. Claro. El orgullo de ellos fue Diego. La gran diferencia que ellos se sintieron con el mundo fue Diego. Totalmente, los hizo reconocerse. Profe, y ese recuerdo pues que te menciono, que nos permitió, ni siquiera es una historia similar a la de León Darío, porque finalmente es una situación ahí de la cotidianidad del relacionamiento de una barra con su equipo. También nos permitió sellar el bicampeonato y lograr una bonita relación y amistad, pues, profe, que hoy conservamos y que te hizo a vos finalmente salir de Nacional al siguiente semestre, cierto, 2008, no me acuerdo qué pasó ahí, cómo de pronto el rendimiento bajó del equipo para que tuvieras que salir, sí, pero que al día de hoy te deja a vos, profe, con 2 soles de general acá, son tus 2 estrellas con Atlético Nacional. ¿Cómo fue la salida, profe? Mira, el fútbol es rendimiento, no hay otra cosa. Incluso cuando terminó el 2007, hubo alguien allegado que me dijo, ¿por qué no renunciás ahora? Porque mirá que el compromiso que van a tener, si no refuerzan las cosas, no tiene nada que ver, ni siquiera es colombiano, que me lo dijo un amigo. Y uno tiene mucha ilusión, pero sí creo que nos equivocamos. ¿En qué cosa, profe? En desarmar el equipo. Ah, claro, porque entonces se fue David. Se fue Murillo. No, David se fue despuésito, sí. Se fue, salió Murillo. Se había ido Patiño. Ajá. Aldo Leao me pidió porfa
porfa, profe, ayúdeme para irse a México. Para irse a México, que puedo solucionar mi vida. Sí, y uno claro, no le entendés solucionar claro. la vida. Se fue él. Aritizábal decidió dejar el fútbol. Claro. 4. Y hay un quinto. Hurtado se fue. El Tenía Bam Bam. Bam. Te nombré 5 jugadores, no te nombré jugadorcito, te nombré 5 jugadores. Y una economía, que la economía del fútbol colombiano no es la mejor en toda Sudamérica comparada con Brasil, Sí. con Argentina y con varios. Entonces, salir a buscar 5 jugadores del 16 de diciembre que fuimos campeones, para empezar a trabajar el 5 de enero y jugar a fines de enero el primer partido de Copa Libertadores, no es sencillo armar un equipo. Entonces, 5 jugadores se fueron. Entonces, eso nos debilitó muchísimo, ¿cierto? Y los partidos se te vienen encima. Y a esos partidos agregale que tenías que jugar Copa Libertadores. Te acuerdas, nos tocó Sao Paulo. Claro. De arranque. Después nos tocó Sí. Fluminense. Sí. Nos tocaron dos. Sí, sí. La primera parte de la clasificación la pasamos junto con Sao Paulo, a un punto de diferencia, una cosa así. Sí. ¿Cierto? ¿Sabes cuántos puntos hicimos nosotros en el 2007? 104 puntos. O sea, 52 y puntos. 52 en promedio. Esa, Un fue montón de- 51 y 53 fue. Ah, ya. No estuviste lejos. Ah, o sea que fue tal cual así. No fue 60 y pico y 40 y pico. No, fue sino 51 y 53. Ah, 104 puntos en 32 partidos. Hicimos 86 u 88 goles contra 42 en contra. Perdimos 7 u 8 partidos en todo el año. Una máquina, un equipo que estaba supremamente bien desde lo futbolístico a lo mental. y pasamos a que se nos fuera esa columna vertebral. Sí, es mucho. Nos eliminaron fácil. Yo lo pensé cuando me dijeron, y Claro. 5 jugadores que se iban, y empecé la dificultad de contratar un jugador, y empezaron las dificultades. Porque sí, conseguimos algún otro jugador, pero no eran el nivel de... Porque el hincha, Pipe, después de 2 años de título y título, jugar y ganar, ya iba tranquilo al estadio. Sí, ¿Sí? claro. Se iba más relajado. ¿Qué quiere al año siguiente? La Copa La Libertadores. Libertadores. No quiere otra cosa. Entonces, no se contrató bien. Entonces, Sí, sí. yo ya me quedé, me identifiqué, que ya, pero sabía que no iba a ser fácil la cosa porque íbamos a jugar. Todo el que venía a decir, vamos a jugar contra el bicampeón. Sí, Todo claro. el que se motivaba era el rival. Sí, sí, sí. Sí, y vos sin demeritar a nadie, pero tenía 5 jugadores, vos Aritizábal, Dios mío, Aritizábal, una locura de jugador. Sí, sí, Lo que sí. era Bam Bam, una locura de jugador. Aldo, una locura de Murillo. jugador. Patiño, una locura. Murillo, una locura. No sé si me olvida algún jugador más. Entonces, dimos ventaja. Sí, sí, dimos, sí. dimos ventaja, entonces soy responsable también. Que debí de pronto tomar esa decisión, tal vez sí, o tal vez no, mejor que no la tomé porque fui fiel a la hinchada. Profe, y en ese momento que las redes todavía no habían empezado, porque No no habían empezado. A ver, es que digamos lo siguiente. Cuando me encuentro con vos en el Obelisco y ahora antes de empezar, llegábamos a un acuerdo en que la razón no tan agradable por la que la gente no recuerda tan de buena manera ese bicampeonato es porque no habían redes sociales con tanta potencia, porque no habían canales especializados en deporte como ahora lo hay. Exacto. Y pues porque era un equipazo que caminó y fue un poco cómodo el asunto. No caminó la cancha de mala manera, es decir, ganamos el torneo caminando, por así decirlo, el bicampeonato. Entonces ahí coincidimos en que tal vez eso es lo que pudo haber afectado. Sin embargo, hubo cariño y respeto para vos, que incluso me has dicho que todavía lo sentís. Lo que te quiero preguntar es si con tu salida te sentiste maltratado por la hinchada y a la gente se le olvidó el bicampeonato o la gente lo tomó tranquilo porque veníamos del bicampeonato. ¿Cómo lo sentiste? Pipe, yo creo que ahí el equilibrio que debe tener uno como persona, como profesional, asume que tiene que entender las cosas. Sí, claro. Hicimos 22, 24 puntos. Muy poco. La mitad de... Muy pocos. Sí. Muy pocos. Entonces es entendible. Y a eso agregale que tuvimos 6, 7 partidos de Copa Libertadores. Sí. Y habíamos jugado con Fluminense, con Luqueño, con un equipo de Chile. Audax. Audax, exactamente. Audax italiano. Buena memoria. Sí, profe. Y pasamos, ¿cierto? Y pasamos Ajá. junto con Sao Paulo. Y nos tocó Fluminense, Sí. ¿cierto? Fluminense. Y que incluso, a veces yo digo que el fútbol
a veces la suerte tiene un sentido, así sea pequeñito. ¿Por qué? Porque es un juego. Y vos en un juego ganás o perdés a veces, ¿cierto? Más allá de toda la experiencia y toda la cosa. Entonces me acuerdo que Gardelino, un árbitro uruguayo, Ajá. expulsó a David Ospina a los 10 minutos y le pitó penal. Sí, sí, de una claro. jugada que no fue penal. Sí, sí, acá de Primero, local. acá de local. Sí, 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 sí. No fue ni penal, ni debí perder el jugador porque me lo expulsó. Sí, 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 me acuerdo. Con Fluminense, es decir, Sí. vos jugar contra Fluminense con 10 jugadores, con ese equipo que tenía Fluminense que llegó a la final con la Liga Deportiva, con el Patón Bausa dirigía la Liga, así es. ¿cierto? Ajá. Llegó hasta la final, no eran cualquier cosa, ¿cierto? Y perdimos por un gol, me acuerdo, y con 10 jugadores. Y después fuimos allá y perdimos 1-0. Había un señor, un directivo de la televisión muy fuerte, un gordo, ¿no te acordás vos? Que tenés tan buena memoria. Pero Un directivo de la televisión, del espectáculo, que manejaba todo lo que era fútbol, no me acuerdo. pero no era periodista, No, era Iván Mejía, no, nada que manejaba la televisión del mundo, el fútbol, el espectáculo. Un gordo famosísimo, no me acuerdo el nombre ahora. Y nos hicieron el gol y me dice, no puedo repetir la palabra. TK. TK, sí. Sí. Fue offside, me dice. Sí. Y perdimos 1-0 con ese gol. Pero bueno, no teníamos tampoco mucho más argumento. Creo Sí. que lo que se había hecho, teniendo en cuenta Sao Paulo y el mismo Fluminense, las cosas habían sido buenas. Pero no. Yo creo que no respondimos ni la dirección ni la directiva en ese sentido en reformar el equipo, porque teníamos que respondernos a nosotros mismos, blindarnos en lo que habíamos hecho con mucho derecho en un bicampeonato. Ni el hincha esperaba la Copa Libertadores. Sí. Salimos con algo que no nos hizo daño a todos. Bien, profe, bueno, finalmente salís de Nacional. Como siempre he intentado decirte, queda grabado para la historia un bicampeonato que nos diste, que finalmente solamente vino a repetir el profe Osorio unos años después. Te quiero agregar algo al tema ese. Sí, profe. Ese bicampeonato, si bien es cierto, las emociones que crea la pasión del fútbol, las empezó a cambiar el aparatito ahí que tenés arriba de la pierna, ¿sí? Con las redes sociales. Así Lo es. que hoy pasa ya mañana no se acuerda nadie. Y así sea emocional e importante, como pudo haber sido un bicampeonato. Pero tengo el orgullo, Pipe, de que diariamente, ¿sí? Cada vez que estoy en la calle, diariamente, sea en Colombia, todo territorio colombiano, sea en Argentina, sea a veces en Estados Unidos, hay gente que se acerca y me dice, profe, ¿me deja sacar una foto con usted? Y termina después de la foto y te dice, gracias por el bicampeonato. Ese gracias, ¿sabe cómo me cae a mí? Es una cosa divina, es una bendición que te diga gracias una persona por algo que emotivamente a él lo hizo feliz. Mirá hasta dónde llega el trabajo, que es trabajo de uno, ¿no? Hasta dónde llegan las cosas, y ahí te das cuenta de que la emoción, no de la inteligencia artificial, sino la emoción de la persona, llega a ese nivel. No, profe, qué bien, eso me alegra mucho, y ahorita ya estamos entrando a la recta final. Quiero cerrar refiriéndome a eso, porque lo que más me gusta, siendo yo un fiel y leal seguidor de la lealtad y de la gratitud, es como que la gente pueda recordar que nos diste dos cosas que no nos pueden arrebatar, y es ese primer bicampeonato. Antes, profe, de ir cerrando, quiero volver a un tema muy importante, profe, para mí, para vos y para los maradonianos, y es tu amistad pues con Diego. Me dijiste que me ibas a mostrar algo bonito respecto a él. Me gustaría saber qué es, profe, porque realmente pues estamos hablando de quien, en mi opinión, es el jugador de fútbol más importante de todos los tiempos. Yo lo pongo pues por encima de Messi, profe, porque siento que Diego tiene más personalidad, siendo Messi otro extraterrestre. Contame lo que me vas a mostrar y cómo fue finalmente tu relación con Diego, profe. Te paso aquí un audio primero y después A ver, entonces ponelo ahí en el ¿Ahí micrófono. estoy? Sí, ahí. Oscar, escúchame, te va a mandar un saludo a un gran amigo tuyo acá,
desde Argentina. Hablé muy bien, estuve con vos, ya le conté que estuvimos juntos varias veces y que vos me recibís siempre de maravilla en Medellín. Pero mirá quién está acá, escucha. Hola, Quinta. Quinta, ¿sabes quién soy yo? El que te alcanzaba la pelota a vos. El que te alcanzaba las pintas, que eran pesadísimas. Habla Diego Armando Maradona. Y te seguí por mucho tiempo cuando eras el técnico del momento. Como lo tenemos todos. Somos tan caladura los argentinos que primero decimos bien y después decimos sí. Ahí está un poquito. Tiene toda la razón del mundo. Abrazo grande, amigo. No, profe, impresionante, hermano, porque estoy escuchando a Diego Armando. Una nota de primera vez que tengo a Maradona tan cerca. Y bueno, no es un secreto, pues, la obviedad de ver que ahí no estaba tan bien como a uno le gustaba verlo. Eso fue sus últimos años, me imagino, Sí, profe. 2 meses después él falleció. Ah, fue 2 meses antes de su muerte. Sí, o sea que no estaba bien. Pero Profe, mirá, yo lo que quiero y su destacarte, memoria, profe. eso, es muy intuitivo sos. Que en su gran carrera, ¿cierto? Estuvo al techo del fútbol mundial mucho tiempo. Y también al techo de todo el rumbemberío alrededor del fútbol. Acordarse de que él, lo que te decía antes, me pateaba después de los entrenamientos, nos quedábamos peloteando. Acordarse de ese detalle, ya con 60 años que tenía él, ¿cierto? Acordarse de ese detalle te habla de un tipo íntegro, humilde, un tipo... Es decir, para lo que somos la familia del fútbol, no le puedo preguntar a uno de afuera de Maradona porque no cabe, ¿cierto? Y ¿sabes lo que dijo de las Pintier? ¿Vos entendiste las Pintier? No. Por eso te quería aclarar. Las Pintier eran una pelota argentina blanca, ¿sí? Que utilizábamos en el campeonato. Vos sabés que en Colombia se usó durante mucho tiempo un balón distinto, ¿cierto? Al que usaban en todos los equipos, en todos los partidos oficiales. O sea, usaban la Pintier acá, en Santa Marta otra marca, en Bogotá otra marca. Y la Pintier era la pelota oficial del fútbol argentino. Y esa pelota oficial la trajo, y la traigo por historia, a Atlético Nacional. Osvaldo Subeldía jugaba en Medellín con la Pintier, y era una pelota blanca, hermosa, una pelota fabulosa, de cuero era. No es como hoy en día que es de otros materiales. Entonces él se acordó, dice, te alcanzaba la pelota, ¿te acordás? La Pintier, me dice. Imagínate vos, yo me pongo con la piel de gallina, me pone espantoso, ¿no? De emoción. Que un chico como Diego, con toda la historia, casi 40 y pico, 50 años después, se acuerde de un detalle tan mínimo como era un entrenamiento. No, profe, impresionante. Eso te iba a decir, porque es que Diego Armando Maradona estaba hablando en ese momento de una cosa que había ocurrido mínimo 45 años atrás. Claro. Y se estaba acordando. Bueno, primero te trata con cariño. Quinta. Exacto, con admiración. Con admiración, con cariño, con cercanía. Después del tipo de pelota y lo que ustedes hacían. A mí siempre me pareció que Diego tuvo en su cabeza mucha memoria y mucho espacio para recordar con afecto lo que él lleva pues en su corazón. Entonces, qué belleza eso, profe, y también quedo muy emocionado de escuchar a Maradona. Yo sé que a la gente, esto no a cualquiera se lo pongo. No, profe, no, te agradezco mucho, hermano. Si a la gente que es del fútbol, que siente el fútbol, se lo hago escuchar porque me alegra a mí, a mí me pone bien porque dice, puta, yo hice algo, ¿no? No, profe, pero por favor. Por favor, ese mensaje de Diego creo que tiene que estar guardado para vos y para tu familia, pues con mucho orgullo, para tus hijos, para tus amigos, o sea, incluso, profe, quiero que me contes una más, y es otra que me enteré, y es que en plena pandemia, profe, más allá de tu orientación política, pero por tu nacionalidad, por ser un ciudadano que sos partícipe de una democracia,
que finalmente le debes respeto a tus mandatarios, repito, más allá de tu orientación política, y tengo entendido que el presidente Alberto te mencionó también. Entonces sos un ciudadano de los millones de argentinos que hay regados por el mundo y escuchaste cómo el presidente se refiere a vos. ¿Cómo fue eso, profe? Sí, fue otra instancia importante, ¿no? Es orgullo para uno como persona primero y como profesional, es decir, algo bueno habremos hecho, ¿cierto? O dejar en la historia. Ese 2020 con aquel famoso tema del COVID, ¿cierto? Que paró el mundo. En una entrevista deportiva que le hacen al presidente Alberto Fernández, le preguntan de qué equipo era, hincha, y dice que era Argentinos Juniors, y de qué se acordaba de Argentinos Juniors. Entonces él empezó a contar que en la etapa en que él iba mucho a fútbol, que era joven, el tiempo que estuvo Ángel Labruna en Argentino, había llevado varios jugadores de River, ¿cierto? Y que hicieron una gran campaña. Y entre el que más se recordaba y admiraba era, dice, Quintabani. Entonces, imagínate, eso 40 y pico años después de un presidente de República que diga eso, y un apellido mío no es García, ni Pérez, ni nada, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Uno tiene que haber impactado en la gente en ese aspecto, ¿no? De ese tiempo también era ese famoso 10 que te dije, que Sí. me saqué de calificación en un partido. Claro, o sea que, claro. son momentos que uno lo mantiene con orgullo y se lo muestra, no a toda la gente, ¿no? Profe, y ese video lo tenés para que me lo pases, porque Sí. lo quiero poner acá Sí. después cuando vaya a producir eso para que la gente lo vea. Yo te lo paso. Yo te paso que ese video me lo mandó un familiar, ¿cierto? Me lo mandó mi hija Daniela, ¿cierto? Me lo mandó orgullosa ya también, ¿te imaginas? Pues, lo no, que profe, porque significó. es que tus hijos entonces pueden decir que Diego Maradona recuerda a su papá, que el presidente de la República, repito, más allá de orientación política, tiene como ídolo a su papá. Y bueno, no, profe, y otra cosa que no es poca cosa, y es que nosotros como hinchada te recordamos y estás tengo una ahí. hija que se va los domingos a ver Nacional con la camiseta de Nacional. Ah, qué bien, profe, esa no y, la y sabía. atrás dice Quintabani, una camiseta que me regaló Atlético Nacional. Ah, tu hija más chica, La hija entonces. menor, sí. Qué bien, qué bien. Profe, unas últimas aquí para terminar, y estas son como de respuesta rápida. ¿Por qué Scaloni es el técnico que es? ¿Por qué? Si debutó, si es joven, si no tenía experiencia, si no había dirigido en ningún lado, si entró a prueba, ¿qué es lo que hizo que Scaloni lograra lo que ahora logró? La capacidad. Realmente fue un hombre que fue jugador de fútbol y siguió siempre en el fútbol a la larga, ¿cierto? Tuvo toda la capacidad, incluso había sido asistente, ¿cierto? En la selección, y creo que las personas que estaban alrededor de él, especialmente el directivo, confiaron mucho en su capacidad, y los jugadores en su forma de convivir con ellos el día a día. O sea que ahí interpretó una especie de cercanía por exjugador que le permitió tener no una distancia, sino algo más cercano a los jugadores, y tal vez, no sé, profe, si ahí podamos interpretar manejo de camerino, Sí. cercanía, todo eso, más allá del conocimiento táctico, profe, que seguramente Exacto. tiene. Sí, exacto. Profe, como argentino, ¿Menotti o Bilardo? Ambos magníficos. Conocí los dos, compartí mucho con Bilardo, ¿cierto? Y ambos tenían una filosofía, y es válida, porque los dos eran ganadores. Después Sí. del resto, la prensa se encarga de hacer esas Sí. historias, ¿cierto? Pero que fuiste hacen más falta. simpatizante a alguno. De los dos tenía afecto, ¿no? De Bilardo, de pronto trabajé con personas allegadas a él, como el caso de Eduardo Luján Manera en el Caldas, ¿no? Y tenía muchas vivencias de lo que había sido Carlos. Y porque Carlos incluso, antes de venir yo a Caldas, me fue a buscar a Argentino Junior. Estaba entrenando, estaba Da Corso de entrenador, no sé si se acuerdan ustedes, fue entrenador de América en un tiempo. Y estábamos entrenando y vino Carlos y pidió hablar conmigo, y me dijo si quería venir a Racing. Al Deportivo Cali. Sí. Y él tenía una charla con Leone, que era el arquero de Racing, para traerlo, y que si no venía Leone, si me quería traer a mí. Entonces, de ese tiempo entramos mucho en conversación. Aparte, yo debuté un partido de Argentino Junior, debuté contra Estudiantes de La Plata. Le ganamos 5-2, me acuerdo,
Y el técnico era Bilardo. O sea, fuiste y atajé jugador, penal. o sea, fuiste jugador en campo de un equipo que le ganó un partido al médico, al doctor Sí, Bilardi. claro, 5-2 le ganamos a Ya, justo ya. a Argentino Junior y fue un día de eso que no te olvidas. Claro. Profe, pues Messi o Maradona. Todos. Maradona, Pelé, Cruyff, todos los monstruos. Bueno, a ver si en esta, profe, mira que Batistuta, mira lo que fue semejante animal de número 9. Pero mira que ahora hay otro delantero que ya definitivamente está ahí arriba en el sitial con Diego y es Di María. Ujú. Vos, a pesar de que el uno juegue Sí. más de extremo y otro de 9, ¿a cuál usarías de los dos? Vale, va de aclaración porque son de distintos puestos. Sí, sí, el tema totalmente. era difícil para contestar si eran del mismo puesto. No, Pero teniendo yo esa posibilidad como técnico, lo pongo a los dos. Sí, te la planteé mal, pero es porque yo no encuentro otro 9 como Batistuta en el fútbol argentino y no encuentro otro como Di María en su posición. No, de pronto, fíjate que muchos discuten ese tema, quieren comparar con Messi, yo no lo comparo con Messi, Sí. pero lo de Di María fue magnífico, en el fútbol marcó Sí. una gran diferencia. Sí, bien. Bueno, profe, ahora vayamos al fútbol colombiano, pero jugátela pues en esta. ¿Pacho Maturana o Reinaldo Rueda? Distintas épocas, pero Pacho, no, me juego con Pacho. Listo. ¿Pacho Maturana o Juan Carlos Osorio? Pacho. Pacho. O sea, profe, que podríamos decir que sin que la gente lo sepa y lo reconozca, vos hasta podrías sentirte parte de la rosca paisa. Pues sí, tengo mucho acercamiento. Sí, incluso sí. el día de hoy todavía, ayer estuve con Pacho incluso. Ah, sí, ayer qué bien. estuvimos juntos, y o sea, tengo mucha buena amistad. Lo mismo con los demás. Afortunadamente, la vida de uno ha sido linda en ese aspecto. Lo de Juan Carlos, recuerdo cuando él me pidió un consejo a mí si él se iba a Estados Unidos, ¿qué? Ah, sí. En Pereira. Y incluso iba a trabajar conmigo en el cuerpo técnico él. Yo cuando fui a Manizales, Jairo Quintero, que era presidente del Caldas, quería llevarme como entrenador, me llamó, fuimos, conversamos, y entre quienes eran los componentes de mi cuerpo técnico, le dije que Juan Carlos Osorio iba a ser el preparador físico. Me dije, ¿quién es ese? Claro. Digo, sí. no, es un joven que trabaja en Estados Unidos, que se ha formado en Estados Unidos, que tiene una gran capacidad, porque nos sentábamos mucho a conversar con él y el profesor Ari Hernando en Cali, cuando yo estaba en el Deportivo Cali. Cuando él venía de Estados Unidos, nos juntábamos a charlar y mostraba cosas interesantes, montaba un tema, unos rasgos importantes. O sea, pero reconocer en el profe Osorio que tiene un talento y Sí, una claro. metodología No, por exitosa, supuesto. más El allá decir de lo... Maturana Osorio no quiere decir que... No, correcto. Igual que Reinaldo. Yo con Reinaldo tengo... Sí. Yo casi creo que prácticamente lo reemplacé a él en Tuluá. Ajá. Sí, que fuimos campeones también. Sí, no nos sí. dieron estrella, pero Sí, sí. ojo, hay que dársela a la estrella esa, porque estaba en una reforma de torneo que se iban a hacer de 6 meses y fuimos campeones. Si para ser campeón le tenía que ganar todo, Pepe, si Sí. no, no sos campeón. Sí. Entonces, le ganamos a todos, como correspondía al reglamento, y fuimos campeones, y nos dieron el cupo a Copa Libertadores del año siguiente. Sí. Profe, y la última. Bueno, antes de la última, decirte que me gusta y me alegra pues que pongas a Maturana ahí, porque finalmente es como un reconocimiento al papá de todo esto que es Atlético Nacional, al abuelo, por así decirlo, más allá de su beldía y todo lo que eso significa para vos como argentino. Pero Maturana, veo que entonces lo tenés ahí en el pedestal de lo que es como toda nuestra filosofía de juego, de ser personas, de conquistar victorias a través de una forma y una metodología pensada siempre como en el crecimiento humano, deportivo, bla, 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 bla. O sea, tenés ahí al profe definitivamente en Sí, yo creo que todos tenemos cosas importantes, todos. Sí. Pero lo que tiene que ver son los momentos, ¿sí? Entonces, el momento en que él estuvo en el fútbol transformó realmente muchas cosas. Totalmente. Y es reconocido internacionalmente. Vos donde vas, Pacho, te hablan en el ambiente nuestro, te hablan de fútbol de esa manera y de la manera en que te hablan, con un respeto total. Qué bien, profe. Profe, no, me gustó mucho compartir con vos, hermano, para dejarte claro, yo que se supone que
represento, profe, algún segmento de la hinchada y tengo cercanía con un montón de pelados, barristas, hinchas de Nacional, y yo quiero decirte que para nosotros el bicampeonato es algo inolvidable, más allá de las coyunturas que hemos hablado, mediáticas, de semejante nómina que tuvimos y que pareciera que fue muy fácil como ganamos esos 2 títulos. Quiero decirte, profe, que nosotros te recordamos mucho por ese bicampeonato, porque siempre sé que has defendido el nombre de Atlético Nacional donde vas. Me alegra saber, profe, que en la calle todavía te recuerdan y te reconocen. Me alegra, profe, poder mostrarle aquí a la gente en este espacio tu alegría y tu orgullo de sentirte recordado por tu amigo Diego Maradona, por el reconocimiento que tiene de vos uno de los presidentes de tu país. Y quiero que sepas, profe, que nosotros te recordamos y te admiramos y te agradecemos por ese bicampeonato, profe. Todas estas palabras te las digo recordándote a la misma vez pues esta camiseta que fue la que prácticamente de ese bicampeonato. Esta camiseta la usó Humberto Mendoza, que fue figura pues ahí en la defensa, sí. Profe, creo que la recordás con cariño. Muchísimo. Y pues, profe, no, yo sé que hay un montón de nuevas generaciones que tal vez no te vieron. Seguro. No sé si querés ahí darles unas palabras a ellos de lo que significó para vos ese bicampeonato, lo que significa Atlético Nacional, y un mensaje para toda esta nueva generación de pelados, de hinchas, de barristas que tal vez no te recuerdan, pero que están en la obligación de saber quién es Oscar Héctor Quintabani. Gracias, Pepe. No, yo creo que la historia es importante para todos. Es decir, la historia es importante para un ciudadano saber de la historia de su país, ¿cierto? Y es importante para un hincha saber de la historia de su equipo. Hablábamos recién, Pipe, de que hay chicos que están solos, ¿sí? De hogares disfuncionales, de problemas, ¿cierto? Y sienten el amigo, el hermano el día que van a la cancha. Se juntan para ir al estadio. Entonces, imagínate la función que termina cumpliendo la hinchada en ese sentido. Yo no dejo de olvidarme cuando ustedes coreaban iniciando a Aristi, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Era un coro magnífico. ¿Cómo te vas a olvidar de eso? No te puedes olvidar. Y bueno, sigan así en ese sentido. Pongan límite a algunas cosas que no corresponden, pero bueno. Pero lo mejor, lo llevo en la mejor siempre en el corazón, de tantos equipos en que uno ha dirigido, y no sé, me emociona mucho realmente hablar de la gente por todo ese cariño que expresaron, y uno entiende el tema de resultados y tema de cosas que a veces tiene que haber cambios en ese sentido. Pero lo mejor para todos, y bueno, a seguir apoyando el equipo y saber que uno estuvo a la altura de la historia, ¿sí? Peor hubiese sido, o mal hubiese sido para uno llegar y no haber estado a la altura de la historia. Puedo decir con orgullo que yo estuve a la altura de la historia. Totalmente, profe. Yo que soy hincha fanático Atlético Nacional, quiero decirte, no sé, profe, si te importa, te interesa mi opinión, que así fue y que vos estuviste a la altura de la historia y nos diste 2 títulos que nadie nos va a borrar, y que ahí estás, profe, en el sitial de los mejores técnicos de la historia de Atlético Nacional. Y, profe, fue un gusto tenerte acá y te agradezco, hermano, tu afecto y tu amistad. Gracias, Felipe, muy amable. No olvido el primer día en que nos encontramos allá en Río Negro, que vos empezabas recién con esta ascendencia de la barra y de esa construcción que querías hacer del equipo, que te pusiste a disposición, que nos deseaste lo mejor. Uno tiene que ser agradecido de la gente, porque uno tiene memoria en el fútbol, y es la gente del fútbol la que lo hace vivir y tener pasión. Profe, gracias por recordar ese momento que ni siquiera yo tenía intención de hablar de él acá, porque es el deber ser y es recibir a todos los que llegan a vestir la camiseta, pues, y desearle lo mejor y brindarles pues nuestro apoyo incondicional. Entonces, gracias, profe, por recordarlo, y fue un placer, pues, hermano, dialogar con vos. Espero que a todos les haya gustado. Quiero recordarles que si les gusta esta gorra la pueden conseguir en la tienda Barrista o con nuestros amigos de Viejos Verdes, que si les gusta esta camiseta que reivindica el orgullo de ser
provincianos, montañeros, campesinos y panaderos, como nos dicen algunos otros equipos creyendo que se están burlando de nosotros. La pueden comprar en la página de Futbolito Colección. Y por último, recordarles que este y todos los capítulos de esta temporada están siendo apoyados por SNAU, y esta edición de el FIFA 26 que salió, una edición especial de Atlético Nacional hecha por los amigos de SNAU que lograron hacer esta edición FIFA 2026, los hermanos Cortés de Cartago, norte del Valle del Cauca, a quienes agradezco y mando un gran saludo, y que ya saben que pueden conseguir esto en el link que voy a dejar acá en la publicación del video y en la tienda Barrista, así como también en el Instagram que voy a dejar acá. Gracias a ellos y bueno, un abrazo para todos, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Chao, suerte.